Hola, ¿qué tal, fanáticos y fanáticas del trading? Bienvenidos a un nuevo vídeo del análisis de la Bolsa de Valores de Nueva York. Yo soy José Antonio Gómez y esto es GoWay, tu canal donde vas a aprender bolsa, donde vas a aprender a sacarle rentabilidad a ese mercado tan volátil que nos presenta operaciones interesantes cada día, oportunidades de ganancia cada día con esos movimientos que si sabemos detectarlos los podemos coger y por tanto podemos ganar dinero con ellos. Así que si no te quieres perder lo que tenemos para hoy, quédate hasta el final del vídeo porque empezamos ya. Todo el contenido de este vídeo es a modo educativo. En ningún caso supone una recomendación para operar o invertir con tu dinero. La responsabilidad sobre tus operaciones e inversiones es únicamente tuya. Cualquier inversión con productos financieros contraen un riesgo de pérdida de dinero, por lo que debes informarte con tu broker o banco sobre dichos riesgos. Bien, empezamos el análisis con el S&P 500, el indicador principal del mercado americano, que en la jornada de ayer estuvo un poquito lateral, puesto que no dio indicios claros de en qué dirección quería tomar. Nosotros estábamos muy pendientes, esperando a ver cómo se presentaba para ver y postular hacia qué lado el mercado se decantaba, si al lado alcista o lado bajista, pero imaginamos que debido a que las grandes empresas esta semana presentan earnings al ser la fecha de final de enero, una de las fechas en que presentan todas las noticias de cómo les ha ido el último trimestre del año y por tanto el global de todo el año 2018, pues imaginamos que estos días pues puede ser un poco de precaución, de no arriesgar demasiado, y el mercado pues prácticamente se movió poco. Más bien se movieron acciones que estaban un poco fuera del paraguas del S&P 500, que como ahora veremos pues en alguna que otra dio alguna operación interesante. En el caso de SP, pues seguimos esperando lo mismo. Estamos en un nivel de oferta, en un nivel interesante donde el precio podía reaccionar hacia la baja y por tanto podría irse el precio para abajo los próximos días. Veremos a ver cómo se comporta y si es así. Y por el contrario, si consigue romper por arriba a partir de los 269,50, $270, probablemente se siga estando en tendencia alcista, ¿no? Por tanto, veremos a ver qué fuerza tiene. Para hoy vemos que puede ser interesante tanto si rompe por arriba como rompe por abajo los altos y bajos del día anterior, ¿no? De la jornada de ayer, puesto que a partir de ahí se pueden generar algún tipo de oportunidad interesante y algún movimiento interesante para hoy. Bien, en el caso de Tesla, como vemos, también hizo un movimiento no demasiado habitual o no demasiado claro, puesto que intentó ir a la baja en una primera instancia, después al alza, luego volvió a corregir a la baja, por lo tanto al final estuvo un poco lateral. En el caso de Tesla normalmente vemos que siempre mueve entre 15 y 20 dólares, en el caso de ayer pues no llegó ni siquiera a los 10 dólares, se quedó justamente ahí en ese punto, por tanto jornada lateral también en ese sentido. En el caso de Tesla ya habíamos comentado que estábamos esperando que se rompieran este nivel de resistencia en 299,95 o el nivel que claramente se vaya del nivel de abajo de soporte de los 294,48, ¿no? En cualquier caso, de momento no ha sido ni uno ni otro y como decimos, pues la jornada de earnings prevista para el 31 de enero pues está haciendo que el mercado se comporte así, ¿no? De momento de manera lenta, inestable y sin nada claro que pueda ir a ningún sentido. Bien, en el caso de Fitch Data, esta sí que habíamos comentado que podía irse claramente al alza, dado que lleva varias jornadas seguidas y es bastante previsible que llegue a tocar esta zona de aquí arriba, los 25,80, un poquito superior, alrededor de los 26. Dado que es un nivel de soporte interesante donde ahí puede ser que el precio reaccione a la baja para buscar niveles inferiores, ¿no? Por tanto, atentos, ya está cerca. Si en algún caso habéis cogido esta posición, pues sería buen momento de pensar en cerrarla en las próximas jornadas, en la jornada de hoy o en la jornada de mañana, si es que el precio se queda ahí y está ahí, sobre todo pues si tenemos una posición ya con bastante ganancia, que sería el caso si hemos podido entrar en un swing sobre estos valores, ¿no? A nivel
el movimiento original viene dado desde aquí, que es el que a nosotros nos hubiera gustado, que es el idóneo, ¿no? Puesto que reacciona a un cambio de tendencia bastante claro y evidente en velas de diario. Y si hubiera sido el caso de entrar aquí en 16, pues prácticamente estamos ya en un nivel de $26, ¿no? Por tanto, tenemos $10 de ganancia en una acción que prácticamente pues ha doblado su precio, ¿no? O ha tenido prácticamente un 60% de valorización en el valor de la acción. En opciones, pues es una burrada, ¿no? En opciones estamos hablando de tranquilamente un 2.000, un 3.000 de retorno de inversión. Por tanto, atentos a ver qué es lo que hace esta acción. Para nosotros es muy interesante, la seguimos observando, a ver qué puede hacer y cómo se comporta en esos niveles, y a partir de ahí veremos hacia dónde se va y qué posibilidades nos deja de poder sacarle más rentabilidad con el movimiento que dé. Bien, seguimos con US Bancorp. También esta es una acción que está en un caso bastante similar al anterior, dado que llevamos varias jornadas de manera alcista claramente. La jornada de ayer abrió con un gap down, pero enseguida retomó y acabó subiendo y recuperando todo ese valor que había perdido hasta un cierre de gap. Claramente fue alcista, aunque como vemos en los primeros 5 minutos pues prácticamente se cerró ese recorrido y luego ya no tuvo fuerza para seguir mucho más arriba, incluso hizo algún retroceso y retorno, ¿no? Puesto que el mercado en líneas generales estuvo bastante lateral en la jornada de ayer. Bien, en el caso de Weibo también ya habíamos dicho que estaba cerca de tocar ese techo del canal bajista que estaba marcando, que estaba respetando, y por tanto ayer así fue, ¿no? Intentó irse la jornada abajo, no consiguió seguir ese movimiento bajista, por contra se giró y se fue de manera lenta al alza, un poco al alza, para acabar pues prácticamente al valor de cierre del día anterior, ¿no? Por tanto, todavía estamos ahí dentro de ese rango, de ese techo del canal bajista que está marcando, y es probable pues que en un momento a otro el precio acabe cayendo con una fuerte caída como estas que vemos en jornadas anteriores, ¿no? Que normalmente sube lento, recupera lento, pero en cambio la caída pues suele ser fuerte, y por tanto en cualquier jornada de estas puede venir esa caída. Bien, en el caso de Tupperware también se quedó ayer lateral, hizo una vela de pausa bastante común y bastante normal, y aquí vemos ya que se genera bastante zona de acumulación en torno a estos precios de velas de diario, y esto puede ser claramente un síntoma de acumulación de compras en ese punto para acabar rompiendo hacia arriba, ¿no? Por tanto, en cualquier momento este triple techo puede romper e irse al alza, y por tanto sería un momento idóneo para meter ahí operaciones en largo que nos den rentabilidad y beneficio en nuestra inversión. Bien, en el caso de International Paper Company también la misma situación, ya lo habíamos dicho ayer, este doble techo que puede romperse en cualquier momento. La jornada de ayer abrió con gap down y recuperó un poco el precio, pero a nivel general estuvo en lateral y en pausa, y por tanto no hubo nada relevante, y seguimos esperando esa oportunidad de rompimiento en ese punto. Tener en cuenta que el día 1 de febrero presentan earnings, y por tanto es probable que hasta esa fecha el mercado esté un poco tranquilo y no haya demasiado movimiento. Pero igualmente vigilar porque, como decimos, estas jornadas previas, por ejemplo, a earnings, sí que hubo bastante movimiento bajista interesante que se pudo aprovechar, y por tanto puede haberlos también, ¿por qué no?, para esta vez. Bien, en el caso de Hasbro también lo habíamos dicho, que esperábamos que pudiera seguir subiendo hasta los niveles de 95,75, la media móvil de 200 como otro punto de referencia. En el caso de ayer abrió claramente alcista tras un gap down, el cual hizo continuación en la segunda vela, y luego pues se fue prácticamente arriba como un tiro, ¿no? O sea que esta acción se movió y se valorizó muy bien. Una posible entrada hubiera sido, como siempre decimos, en la confirmación de que esto se nos va hacia arriba, en este punto de aquí, o incluso con este retroceso que hizo posteriormente y haber entrado aquí, o haber esperado una zona de retroceso como fue esta, y agotamiento o claro signo de rechazo en este punto para que el precio volviera a subir para arriba, ¿no? Por tanto, esta acción fue interesante ayer para poder haberla operado. Como veis, no todas responden al patrón
que hace el SP500. Hay algunas que se salen un poco de ese paraguas, ¿no? Como puede ser también esta, SBA Communications, que también hizo un gap down, el precio intentó ir para abajo pero no consolidó, se fue hacia arriba y tampoco consolidó en un primer movimiento, y tras la primera hora y media de mercado aproximadamente, pues finalmente el precio decidió irse al alza e irse a cerrar el gap y acabar pues muy por encima del valor que había empezado, ¿no? Por lo tanto, interesante también esta acción para hoy, para que pueda seguir subiendo y pueda revalorizar y llegar a seguir acumulando al alza. United Continental Holdings también lo habíamos dicho, que podía subir o podía bajar. En este caso era dudosa. Como vemos, estamos en medio de un rango, nuestro límite superior son los 87 y el inferior los 80, y por tanto estamos en la mitad y puede hacer cualquier cosa, tanto irse arriba como irse abajo, ¿no? En el caso de ayer abrió con un gap down bastante importante, hizo intento de cierre de gap y enseguida pues se puso alcista, confirmando que esta acción se quería ir hacia arriba, ¿no? Por tanto, como el caso que hemos visto anteriormente, podíamos haber intentado un largo a partir de la rotura de esos primeros 5 minutos, o en su defecto en el retroceso que hizo justamente en este punto, para sacar aquí un beneficio de un 30% tranquilamente. Bien, en el caso de Apartment Investment and Management Company, la misma situación también. Vemos como claramente está alcista, con un recorrido muy grande que ya lleva con muchas velas de acumulación alcistas. Sería de esperar que en cualquier momento pueda haber recuperación, pero a la vista está que sigue rompiendo patrones y que sigue de manera alcista, por lo tanto atentos y posibilidad de largos en todos estos movimientos y estas roturas, donde claramente el precio rompe el máximo del día anterior, hace un retroceso sin volumen prácticamente, y donde ahí pues genera un movimiento muy interesante para irse al alza, ¿no? Y que nos confirma pues que esa acción quiere tirar para arriba y podemos sacarle beneficio en ese punto, en ese mercado. Bien, Harris Corporation, también lo decíamos, tenemos como referencia estos 146,11 como una zona interesante de oferta o de resistencia, donde el precio puede tirar hacia la baja, y por tanto es para nosotros una referencia que toque ahí, a partir de esa zona pues el precio se puede ir para abajo. Bien, en el caso de Netflix también, ya lo habíamos dicho, estamos esperando que pueda llegar a alcanzar los 349,72, y a partir de ese punto es previsible que se pueda poner bajista, dado que es una zona bastante fuerte ya y donde ofrece rechazo a seguir subiendo, ¿no? La jornada de ayer pues estuvo bastante lateral, como vemos, no hizo movimientos demasiado claros para aprovechar en nuestras operaciones, y habrá que esperar la jornada de hoy o las siguientes a ver cómo se comporta. Bien, en el caso de United Steel Corporation, y volvió a hacer un intento de romper ese nivel de resistencia de los 21,26, que parece que le está costando. Vemos que está en un rango lateral ya muy prolongado a velas de diario, y por tanto en cualquier momento puede salir de ese punto y se nos puede ir en alguna de las direcciones que podamos sacarle partido. Bien, en el caso de Facebook también la misma situación, vela de pausa ayer, nada claro, empezó la jornada bajando muy claramente, con un rechazo muy fuerte a cualquier intento de subida, y el resto de jornada pues se quedó lateral, ¿no? Tras los primeros 5 minutos prácticamente se podía haber intuido que se podía ir para abajo, pero después enseguida rectificó y el resto de jornada pues no hizo nada interesante. Para hoy continuamos en la misma línea, pensamos que puede romper el nivel de resistencia de los 141,07 y por tanto irse a niveles superiores, pero veremos cómo se comporta. Bien, traemos esta nueva de Pan American Silver Corporation, que también vemos interesante, donde está en tendencia bajista claramente y está haciendo ahora un retroceso de 2-3 jornadas bastante interesante, y parece que pueda ir a alcanzar el valor de los 14,50, donde tenemos una zona de resistencia que puede ser interesante, donde puede rebotar el precio e irse para abajo.
Por tanto, desde el valor en el que está y según cómo abra hasta ahí, pues tenemos una posibilidad de largos interesante, y en el momento que toque arriba cerrar esos largos e incluso ponernos en cortos si es que el movimiento así lo confirma, ¿no? Por tanto, operación interesante también para Pan American Silver, que veremos cómo se comporta hoy. Y otra también interesante es Rost. El Rost Stores también está en una zona intermedia entre el nivel de 77,68 por abajo y 102,81 por arriba, y por tanto puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, y además tenemos aquí un nivel de acumulación bastante interesante que nos puede hacer esta formación de triángulo, y por tanto hay acumulación aquí que puede hacer que el precio rompa por arriba o rompa por abajo, y por tanto es interesante para buscar operaciones también en estos niveles. Y este ha sido nuestro análisis de hoy. Como ves, volvemos a tener un montón de oportunidades interesantísimas en el mercado. Cada día detectamos nuevas, porque es que el mercado americano es tan grande que cada día se presentan muchas posibles oportunidades de ganar dinero, de tener rentabilidad en esos movimientos que genera el mercado. Así que espero que las podáis aprovechar, que os hayan gustado, y si es así, le des el like al vídeo, y si tenéis cualquier duda o comentario lo podéis dejar escrito abajo en la cajetilla de descripciones para que lo veamos y podemos contestaros lo antes posible. Si no estás suscrito al canal, ya va siendo hora. Aquí tienes el logo para que le des y te puedas suscribir inmediatamente. Y además, si le das a la campanita, YouTube te avisará cada vez que publiquemos un nuevo vídeo como este. Y así te podrás enterar de las nuevas oportunidades que detectamos y que os enseñamos cada día para vosotros. Y por último, podéis seguir viendo un vídeo nuestro si es que queréis, si es que es de vuestro interés. Quizás este de aquí os puede interesar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao, chao.